tardes. Ah, bueno, pues yo soy de México. Y bueno, antes de empezar quisiera que me acompañaran a leer un versículo que se encuentra en 1 Timoteo 5:12. Yo creo que aquí todos los jóvenes lo han de conocer, pero vamos a leerlo una vez más. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en pureza. Si ninguno tenga en poco tu juventud. Bueno, yo no nací dentro del adventismo, pero sí conocí el adventismo cuando era muy pequeña. Tengo una tía que es adventista, y ella nos llevaba a mi hermana y a mí a la iglesia. Pero pues ustedes saben que la costumbre en México es la iglesia católica, el que los niños hagan su confirmación, su comunión y todos esos programas, ¿no? Entonces mi tía nos llevaba a la iglesia los sábados y los domingos mi mamá nos llevaba a clases de catecismo. Pero pues como éramos pequeñas no le mirábamos diferencia, ¿no? Cuando crecí nos fuimos a vivir a la ciudad, y estando en la ciudad pues dejamos de ir a la iglesia con mi tía. Pero de cierta forma siempre nos mantuvo como involucradas en esto, nos llevaba a campamentos, a campañas, a veces nos llevaba a hacer obra misionera con ella. Pero bueno, al tiempo dejamos de hacer todas esas cosas y pues nos dedicamos más a las cosas del mundo, a la escuela, a los amigos y todo eso. Yo tengo 22 años, pero en mi adolescencia hice muchas cosas que, bueno, me fueron alejando de lo poco que mi tía nos había enseñado, ¿no? A mi hermana y a mí. Y a mí me gustaba salir mucho, la verdad. Me gustaba salir mucho. A mí el estar en la casa era, me sentía encerrada. Para mí era como que qué aburrido estar aquí. Y siempre salía, siempre salía. Mi hermana y yo siempre nos íbamos de vagas, decimos en México. Siempre nos íbamos de vagas. Pero dentro de todas las cosas que hice, no voy a entrar en mucho detalle, porque quiero hablarles más de mi experiencia dentro del adventismo. Sentí la necesidad de buscar al Señor, ¿no? Las cosas del mundo para mí ya eran vacías, eran monótonas, eran sin chiste. Entonces, yo creo que fue el Espíritu Santo, ¿no? Yo digo que fue Dios. Empecé a sentir la necesidad de buscar a Dios y lo busqué dentro de la iglesia adventista. Empecé a ir a la iglesia adventista en Mexicali, Baja California, y hubieron cosas que al principio no me parecían bien, pero seguí yendo a la iglesia adventista. Después tomé la decisión de irme al campo, tenía 16 años, cuando decidí irme al campo a vivir con mis tíos, los que eran adventistas, para dedicarme más a la iglesia, porque para mí era difícil, porque mis padres no son cristianos. Entonces el querer yo guardar el sábado, el querer poder estar más en comunión con el Señor, para mí era más complicado porque mis padres no lo hacían. Bueno, entonces me fui a vivir con mis tíos y ahí conocí un ministerio en México. En ese ministerio, yo me enamoré de ese ministerio, de esa fundación que está en México. Entonces yo iba a la preparatoria y mis vacaciones, mi tiempo libre, los fines de semana siempre me iba a ese lugar a apoyar en lo que fuera, en la cocina, en limpieza, porque me gustaba ese ambiente de esa fundación. Entonces cuando me graduó de la preparatoria, yo iba a entrar a la Universidad de Medicina, porque siempre me ha gustado la medicina y es lo que más me llama la atención. Pero entonces en esta fundación se daba un curso médico misionero y empecé a orar y yo dije, bueno, Señor, muéstrame qué quieres que haga. Entonces el Señor me mostró que me fuera a estudiar a ese lugar,
Bueno, en mi casa hubo conflictos, hubo muchas cosas, pero yo estaba segura que la voluntad del Señor era que me fuera a ese lugar, así que tomé la decisión y me fui. En ese lugar, bueno, me bauticé, hice el curso médico misionero que duraba 1 año y ahí fue donde empecé a crecer espiritualmente. Aprendí muchas cosas de esto y para mí fue una experiencia muy linda porque cada año se organizaban 2 brigadas médicas, entonces nos tocaba atender a pacientes y poner en práctica lo que habíamos mirado durante las clases teóricas, ¿no? Y uno podía ver cómo el Señor obraba a través de todos esos remedios, a través de todos esos pañitos que le hacíamos al paciente, a través de esos masajes que se le hacía al paciente para la restauración de la salud. Y eso me fue llamando más la atención a mí y empecé a dedicarme más a esto. Entonces, cuando terminé mi curso médico misionero allá, se me dio la oportunidad de venir a trabajar a Estados Unidos dentro de la iglesia, ¿no? De ese ministerio, o quedarme en México. Yo oré y dije, bueno, Señora, donde tú quieras mandarme. A mí siempre me ha gustado estar segura de que cada paso que voy a hacer sea dirigido por el Señor. Entonces, me gusta orar mucho y pedirle al Señor que me dirija. Entonces, bueno, se me acercaron los pastores y me dijeron, ya tomamos la decisión, te vas para Los Ángeles a trabajar como obrera bíblica. Y yo dije, ok, me vine a Los Ángeles y en Los Ángeles trabajé 4 meses como obrera bíblica y ese tiempo para mí fue hermoso, fue maravilloso porque mi trabajo era estudiar para enseñarles a otros, ¿no? Entonces yo hacía mi culto personal, estudiaba la palabra del Señor porque yo tenía que enseñar la palabra del Señor. Entonces a mí ese trabajo me llenaba de gozo porque era estudiar completamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es algo hermosísimo, todas las enseñanzas que nos da, lo que nos hace crecer en todos los aspectos y ámbitos de la vida, ¿no? Conocí mucha gente, con ayuda de Dios pudimos darle estudios a personas evangélicas, a personas católicas, y fue bien linda esa experiencia porque lo que el Señor le enseña a uno es lo que imparte, lo poco, lo mucho que uno sabe es lo que le enseña a aquellas personas y uno se encarga de sembrar la semilla y el Señor se encarga de que esa semilla dé frutos. Entonces fue bien bonito y estando ahí en Los Ángeles conocí acerca de una fundación que se encuentra en Venezuela. Bueno, me hicieron el comentario de si quería ir a estudiar allá. El curso allá se llama el curso de Educadores en Salud, pero es básicamente lo mismo el médico misionero. Y yo empecé a orar y yo dije, bueno, Señor, si es tu voluntad que yo vaya, abre el camino, pon todos los medios. Y bueno, las cosas se dieron bien rápido, bien rápido. En 4 meses yo ya tenía todo listo para irme a Venezuela. Pero un día antes de irme a Venezuela, yo me sentía como con mucha inseguridad, tenía mucha impotencia dentro de mí, tenía muchas ganas de llorar. Mi mamá me decía, ¿pero qué tienes? Y yo no sé. Y me fui al cuarto y empecé a llorar. Y yo, Señor, si no es tu voluntad que yo vaya a Venezuela, haz que mañana pierda el avión, que me pierda en el freeway, que pase algo, pero que no vaya si no es tu voluntad. Bueno, durante el camino yo miré cómo el Señor fue dirigiendo todas las cosas hasta que finalmente llegué a Venezuela. Y estando en Venezuela fue una experiencia muy linda. Allá duré 2 años, pude ver cómo la mano del Señor nos dirigía y claro, no todo es belleza. En cada paso que damos el Señor nos va puliendo nuestro carácter y aquellos defectos que hay en nuestras vidas, ¿no? Que quiere que mejoremos. No todo fue amor y felicidad. Claro que tuve mis reprensiones, me corrigieron, me amonestaron, pero yo le pedí al Señor que me ayudara a que todo eso fuera para mi crecimiento, ¿no? Y no verlo como, oh, no, aquí se la pasan regañándome, mejor me voy en mi casa estoy más a gusto y no me regañan tanto como acá, porque uno tiende a pensar eso, ¿no? Cuando pasa por dificultades y está lejos de su casa, o pasa por escasez, o
o por diferentes pruebas, uno dice, ¿y qué hago aquí? Si en mi casa estoy mejor, ¿qué hago aquí? Mejor me voy a mi casa, allá estoy más tranquila, allá no sufro tanto, allá sí tengo comida, porque Venezuela pasó por una situación muy difícil donde realmente no se conseguía comida para las personas, no se conseguía, digamos, papel de baño, pasta de dientes, champú, no se conseguía nada de estos tipos de productos para el uso personal de uno. Entonces fueron momentos difíciles, pero gracias al Señor que siempre proveyó de todo para que nada nos faltara. Entonces fueron momentos difíciles, pero el Señor, cuando uno va con un objetivo en mente y sabe que el Señor lo está dirigiendo, reconoce en cada amonestación, en cada regaño, en cada prueba, que Dios está dirigiendo las cosas y permite que pasemos por esas situaciones para pulir nuestros defectos de carácter. Entonces, bueno, regreso a México y yo les dije que a mí siempre me gustaba estar segura de que todo lo que yo hago el Señor lo dirija, pero regresar a México no fue algo de lo que yo estuve segura. Eso fue más por impulso. Ya eran 2 años sin ver a mi familia, había presión de parte de mi familia para que regresara, los dirigentes en Venezuela me decían que me quedara, pero del otro lado estaba mi familia que ya regrésate, ya tienes mucho tiempo allá, y bueno, muchas cosas. Entonces me regresé sin estar segura que era la voluntad del Señor que yo regresara. Tengo 10 meses apenas que regresé de México, y los primeros meses, que regresé de Venezuela, y los primeros meses que estuve en México, después de que regresé, para mí fueron muy difíciles, porque de estar en el campo, en estas cosas, haciendo la obra misionera, en Venezuela trabajábamos en un centro de salud y atendíamos un promedio de personas a la semana como de 12 personas. Teníamos 12 pacientes a la semana como un promedio. A veces teníamos 20, a veces teníamos 15. Entonces, de estar en ese ambiente, de servir a tu prójimo, de hacer la obra misionera, llegar directamente a la ciudad, para mí fue como un shock total, ¿no? Y para mí fue un bajón espiritual. La verdad que sí, yo, bueno, me decepcioné mucho, pero le pedí al Señor que me ayudara a mantenerme firme en lo que había creído, ¿no? En todas estas cosas. Conocí al hermano Tony en una brigada que se hizo. Yo no asistí, solo asistí el sábado porque me invitaron a predicar. Conocí al hermano Tony, conocí al ministerio de la red Despierta Pueblo Mío. Y en a principios de agosto, el hermano Tony me llama y me dice, mira Alejandra, vamos a tener una brigada médica en Los Ángeles, que si quería venir a apoyarlos y todo eso. Y fue interesante porque yo había orado y le había pedido al Señor que me ayudara a mantenerme dentro de estas cosas, porque uno como joven, el mundo que nos rodea es muy absorbente. Y la palabra de Dios dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando yo regresé a Venezuela me dijeron, ¿pero qué vas a hacer allá en México? ¿Qué vas a hacer allá? Y yo, bueno, yo voy a la iglesia, yo voy a seguir estudiando, yo voy a hacer mi culto personal todos los días. Yo en cierta forma me sentía segura porque era lo que comúnmente hacía, ¿no? Pues iba a la iglesia, hacía mis cultos y eso me mantenía. Pero cuando yo llegué a México, dejé de ir a la iglesia porque las iglesias allá en la ciudad donde yo vivo es muy complicado. Allá, bueno, sin entrar tanto en detalle, es muy, muy, muy complicado ahorita la situación de las iglesias adventistas en Mexicali, donde yo iba. Así que me quedaba en mi casa a estudiar. Entonces yo decía, los sábados me quedo en mi casa a estudiar y yo estudio. Pero queriendo o no, uno se desanima porque siempre hace falta como el apoyo de las personas, de tu misma experiencia, de tu misma fe. Y pues en mi casa nadie es adventista, ni mucho menos cristianos. Entonces, a mi mente venía eso de el que empiece a estar firme, mire que no caiga.
amigos que yo tengo fuera de la iglesia que conocí antes de entender este mensaje, te invitan a salir, dicen, mira, vamos a tal parte, aunque saben que yo soy cristiana, que soy vegetariana y que guardo el sábado, siempre están ahí invitándote a diferentes partes, ¿no? Y es difícil porque el mundo es muy absorbente. El mundo es muy absorbente y yo le pedí al Señor que me ayudara a mantenerme en estas cosas. Entonces decidí huirle a la tentación y me mudé al pueblo, a un pueblito donde vivíamos antes. Y estando ahí empecé a trabajar con mis tíos, los que son adventistas, en los invernaderos, en lo que es el área de la agricultura y atendiendo pacientes. Nosotros atendemos pacientes, no muchos, pero a veces hacemos una semana de sesiones y tenemos a 2 personas, a 3 personas en nuestra casa y les hacemos terapias, la alimentación y todo eso. Entonces, cuando el hermano Tony me llamó y me dijo que viniera para acá, yo lo entendí como una respuesta a una oración que yo le hice al Señor. Pero el hermano Tony ya no me marcó. Me avisó que iba a hacer esa brigada y que él me llamaba después para ponerse de acuerdo conmigo qué días iban a hacer. Y a mí me motivó esa brigada médica que me había comentado. Entonces yo todos los días oraba y yo, Señor, por favor, que esa brigada se pueda hacer, Señor, que esa brigada se pueda hacer. Y bueno, hasta que unos días antes de que la brigada se hiciera, el hermano Tony me llamó y nos pusimos de acuerdo y me vine. Y yo en esa brigada médica que tuvimos pude ver cómo el Señor obra de una forma tan maravillosa. Para mí fue como un reavivamiento espiritual, el ayudar a otras personas, porque la palabra de Dios dice que cuando uno ayuda a las otras personas, el más beneficiado es uno mismo. Entonces para mí el estar ahí con los pacientes, haciendo las terapias, después de que salían de las consultas con el pastor Abreu, ahí fue donde conocí al pastor Abreu, por cierto, y fue algo muy reconfortante para mí. Yo creo que la más beneficiada de todo fui yo. Y bueno, y de ahí en adelante hemos estado con el hermano Tony, con el pastor Abreu, ayudando con los pacientes en diferentes áreas. Pero cuando uno se pone en las manos del Señor, el Señor obra. Y obra de una manera que uno no se imagina. Yo quiero compartir a los jóvenes. Yo sé que el libro de mensajes para los jóvenes lo han leído y quizás ya se lo saben de memoria, pero a veces es bueno repasar, ¿no? Porque cuando más leemos algún libro, siempre le encontramos enseñanzas nuevas, ¿no? Y dice, Dios llama a jóvenes de corazón incorrupto, fuertes y valientes, decididos a pelear varonilmente en la lucha que les espera, para que glorifiquen a Dios y beneficien a la humanidad. ¿Para que glorifiquemos a quién? A Dios. ¿Y beneficiemos a quiénes? A la humanidad. No vacilen en trabajar por el Señor porque les parezca que es poco lo que pueden hacer. Hagan ese poco con fidelidad, pues Dios obrará junto con sus esfuerzos. Cuando yo comencé en estas cosas, yo decía, y que me bauticé, se me acercaron 2 muchachas y me dijeron, oh Ale, ¿y qué talento? ¿Cuál va a ser el don que Dios te dé? Y yo dije, don. Y bueno, déjenles digo que hasta ahora no he encontrado ese don que el Señor me ha dado, pero sé que el Señor me ha traído por esa trayectoria y lo poco que Él me ha enseñado, yo lo he puesto a su servicio. Y uno no debe de privarse, no, es que yo no sé hacer esto, es que no, yo no sé hacer esto, no, yo no puedo hacer esto, porque lo poco que nosotros sepamos y lo poco que nosotros podamos hacer, si lo hacemos fielmente para la obra del Señor, dice que Dios obrará junto con nuestros esfuerzos. Nosotros, como dijo el pastor esta mañana, lo único que tenemos que hacer es tener un corazón dispuesto y unas manos dispuestas para servir, y de lo demás el Señor se encarga. Cuando estuve en Venezuela, había muchos jóvenes con muchos talentos de música, de canto, de instrumentos, y yo quiero aprender a tocar un instrumento, yo quiero aprender a cantar.
Y yo quería aprender a hacer muchas cosas, pero no pude. Pero yo sé que el Señor me ha dado un talento en la área de la salud y quiero aplicarlo para su obra. Y yo sé que lo mucho, lo poco que Él me ha enseñado al compartirlo con los demás, Él lo multiplicará y hará que eso dé frutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno quiere entregarle a Dios sus talentos y entregarle a Dios todas sus virtudes, el Señor las utiliza para su gloria y su honra. Así que no nos privemos de trabajar por el Señor porque creemos que no sabemos mucho. Con un corazón dispuesto, el Señor hará la obra. Roguemos fervientemente a Dios para que surjan obreros, pues los campos están blancos para la siega, la cosecha es grande y los obreros son pocos. De verdad que en esta área de la salud hay tanta obra que hacer, tanta obra que hacer, que los obreros son pocos y la mies es mucha. Por eso la palabra de Dios nos dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su obra. Y la invitación en esta tarde para cada uno de los jóvenes de mi parte es que estemos dispuestos a entregarle todo al Señor, todos nuestros talentos, nuestras virtudes, nuestras capacidades, entreguémoslas al Señor y el Señor se encargará de utilizarnos para su servicio. En el comentario del versículo que les leí en Timoteo, dice: hay muchos jóvenes que actúan por impulsos y no por razonamientos, pero a cada paso Timoteo preguntaba: ¿es este el camino del Señor? No tenía talentos especialmente brillantes, pero consagraba todas sus capacidades al servicio de Dios, y eso hacía que su obra fuese valiosa. Aunque no tengamos talentos que sobresalgan o que otros admiren, dice que consagremos todas nuestras capacidades al servicio del Señor y eso hará de nuestra obra algo valioso. Así que ánimo, jóvenes. Yo sé que el mundo allá afuera es muy absorbente, las amistades, la escuela, todo es bien absorbente, pero tomémonos de la mano del Señor y si realmente queremos dedicar nuestras vidas a su servicio, digámosle: Señor, yo quiero que tú me utilices como instrumento tuyo para tu servicio, así que aquí estoy y utilízame. Y el Señor lo va a hacer, porque yo tengo la seguridad de que va a ser así, porque yo sé que lo ha hecho en mi vida. Y cuando volteo para atrás y veo de dónde me ha sacado y todo el camino que me ha permitido recorrer a su lado, yo sé que si Él pudo hacerlo conmigo, sé que puede hacerlo con las otras personas. Pero tenemos que estar dispuestos y dejarnos que Dios nos moldee. Para terminar, quiero leerles aquí, dice: Dios quiere usar a los jóvenes de hoy día como usó a Timoteo, si se someten a su conducción. Dejemos que Dios nos guíe, que Dios nos guíe, que Dios nos conduzca y nos va a usar como utilizó a Timoteo y a los grandes personajes de la Biblia. Él os exhorta para que trabajéis por vuestros compañeros. ¿Para qué nos exhorta? Para que trabajemos en pro del prójimo, de la persona que está a mi lado, de mi vecino, del compañero que trabaja conmigo y de la persona que va conmigo a la escuela. Buscad a aquellos que sabéis que están en peligro y tratad de ayudarlos con el amor de Dios. ¿Cómo podrán conocer al Salvador a menos que vean sus virtudes en sus seguidores? ¿Cómo los demás pueden conocer al Señor al menos que vean las virtudes de Dios en nosotros? Dejémonos conducir por el Señor, oremos mucho, pidámosle a Dios que nos utilice y dejemos que Él moldee nuestro camino, nuestra mente y nuestro andar, y Él lo va a hacer así. Pero tenemos que ser firmes y decidirnos por Dios, porque nadie puede servir a dos señores. Entonces decidámonos por Dios y Dios va a obrar.